Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Hermanos amados, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. En el libro de Hebreos se cuenta cómo estaba organizado el tabernáculo, el servicio sacerdotal, los sacrificios que se ofrecían. Gran parte de este libro, una buena parte, toca estos puntos de cómo era el culto en el antiguo pacto. Pero aquí en el versículo, en capítulo 9, versículo 11, sucede un cambio tremendo, ¿no? Tremendo. Ustedes saben que desde el Antiguo Testamento, desde los inicios de la raza humana, se ofrecían sacrificios a Dios, ¿no? Por ejemplo, Noé, después del diluvio, dice que hizo un altar para Dios y ofreció sacrificio. Abraham hizo altar a Dios, Jacob hizo altar a Dios, Moisés, en fin, y ya con Israel todo el tabernáculo tenían su altar donde se ofrecían los sacrificios. Aquí, sin embargo, existe un cambio bien contundente en Hebreos 9:11. Fíjate con qué palabras empieza este versículo. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo. Ahí cambia, hermano, todo. Totalmente cambia. Pero estando ya presente Cristo. ¿Y qué título le ponen al Señor Jesucristo? Sumo sacerdote de los bienes venideros. El Señor había sido entre hermanos, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ahora fíjate, el Señor cuando vino a esta tierra, hermanos, vino también con ese objetivo de presentar un único sacrificio a Dios como sumo sacerdote. Pero lo tremendo de esto era que no solo Él tenía que presentar el sacrificio, sino que Él mismo era el sacrificio. Amén. Por eso dice aquí en 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, hay un tabernáculo, hermanos, que no ha sido hecho de manos. Si leemos la historia del tabernáculo en el Antiguo Testamento, vas a encontrar cómo Dios le dirige a Moisés cómo tenía que ser el tabernáculo, ¿no? Estaba cubierto de pieles, varias cortinas. Tenía varios elementos el tabernáculo, ciertas mesas, ciertos altares tenía. El altar del incienso, el altar del holocausto. La mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro. Todo eso componía el arca del pacto, ¿no? El tabernáculo. Pero aquí dice de que el Señor entró al tabernáculo, pero no era ese tabernáculo. Dice que era un tabernáculo. Volvamos a leerlo a ver juntos, hermanos amados. En el versículo 11, todos juntos leámoslo completo esta vez. 2, 3. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El Señor no entró a ese tabernáculo que Moisés había construido, sino entró a un tabernáculo que no es de esta creación. Ese fue el motivo por el que vino Jesús a esta tierra, a presentar un sacrificio a Dios. Pero como les digo, Él como sumo sacerdote presentó el sacrificio, pero Él mismo era el sacrificio. Ahora fíjate en el versículo 12. Antiguamente, de entre los sacerdotes, que eran muchos, existía un sumo sacerdote que una vez al año entraba
tras la cortina que separaba ese tabernáculo. Ese tabernáculo estaba separado en dos partes: el lugar santo, ahí estaba la cortina, y ahí venía el lugar santísimo, ahí estaba el arca. Entonces, y ahí estaba la misma presencia de Dios, hermanos. Pero no todos los hombres podían entrar, ni siquiera todos los sacerdotes podían entrar. Solamente podía entrar ahí, ¿quién? El sumo sacerdote, una vez al año. Y tenía que entrar, ¿sabes qué? Con sangre de animales. Porque en ese día de la expiación se presentaba el sacrificio por el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, haciendo eco a esa tipología, el Señor también, cuando vino a esta tierra como sumo sacerdote, entró, dice, en ese tabernáculo que no es de esta creación. Ahora en el versículo 12, fíjate: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros. En el sumo sacerdote antes ponía sangre de machos cabríos, de becerros, en fin. No era ese tipo de sangre, ¿no? Nuevamente el 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Con qué sangre se presentó el Señor ante Dios? Con su propia sangre. Su propia sangre. Entró, fíjate lo que dice ahí, una vez para siempre, en el lugar santísimo. ¿Jesús necesita entrar más veces al lugar santísimo? Ya no. Una vez entró y es para siempre. Y se presentó con sangre de animales, con su propia sangre. Qué tremendo, ¿no? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que obtuvo el Señor? Eterna redención. O sea, eterna salvación. La salvación que tienes, ¿cómo había sido, hermanos? ¿Temporal? Eterna. Eso que te quede bien adentro. El Señor, cuando entró al lugar santísimo con su sangre, obtuvo, dice, eterna redención. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, salvación no es que tiene duración, va a durar un año nomás, ¿no? 2 años nomás tiene duración. No. Tu salvación había sido eterna. Porque el Señor la consiguió a precio de su misma sangre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, esto es algo tremendo, ¿no? El Señor se presentó ante el Padre con sangre. Y esa sangre, hermanos, el apóstol Pedro, cuando se refiere a la sangre de Cristo, no solamente dice la sangre de Cristo, sino le añade una palabra más al medio. Primera Pedro, vayamos a ver. Vayamos a 1 Pedro 1:18. Fíjate que el Señor entonces, hermanos, se presentó ante el Padre con su propia sangre. Y esa sangre, el apóstol Pedro le añade un nombre más, no dice la sangre de Cristo nomás. Fíjate qué dice aquí, en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, quisiera pedirles a todos ustedes, por favor, que me ayuden a leer. 1 Pedro 1, 18 y 19, 2 y 3. Sabiendo la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin mancha y sin contaminación. El 19 dice, sino con la sangre de Cristo, dice. Sangre preciosa. Sangre preciosa, dice.
Realmente la sangre del Señor es preciosa, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La sangre de Cristo es preciosa porque trajo un efecto, hermanos, trascendental a la raza humana. Si Jesús venía a esta tierra y moría como cualquier mortal, dormía, su sangre no había sido derramada. Ahí todos estábamos perdidos, hermanos amados. Pero la sangre de Cristo fue derramada en esta tierra. Y con esa sangre el Señor se presentó ante el Padre. Y esa sangre, hermano, trajo como consecuencia lo que hemos leído: eterna redención. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuántos tienen eterna redención? Amén. Yo tengo eterna redención. Si alguien me quiere decir, no, pero tú vas a hacer esto, que tu salvación va a durar solamente este. No, hermano, yo tengo eterna redención. Eterna. Porque costó el precio de la sangre preciosa de Cristo. Amén. ¿Qué efectos más trajo la sangre, hermanos? La redención eterna es algo realmente maravilloso, ¿no? Si no se vertía la sangre, nadie de nosotros hubiese sido redimido, rescatado. Colosenses 1:14, vamos ahora a ver qué efectos tiene la sangre preciosa de Cristo. Fíjense, vamos a Colosenses. ¿Está después de qué libro Colosenses? A ver, ¿qué me dice? Muy bien, después de Filipenses está Colosenses. Y ahí vamos a ver en el capítulo 1 y en el versículo 14. Y la sangre de Cristo, dice, aquí es mencionada en este sentido también de la redención, asociada a la redención. Dice, en quien tenemos, ¿qué cosa tenemos, hermanos? Redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Qué lindo, hermanos. La sangre nos dio redención y el perdón de nuestros pecados. Antiguamente se ofrecían varios corderitos, ¿no? Como les contaba, desde el tiempo de Noé, inclusive más antes. Dicen, por ejemplo, ustedes saben que cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Agarraron higuera y se empezaron a coser, ¿no? Ahí las primeras costuras se manifestaron seguramente. Cosieron sus higueritas, ahí sus delantales, todo. Sin embargo, después dice que Dios les hizo túnicas de pieles. Se cree que ahí fueron sacrificados los primeros animales para cubrir la desnudez del hombre. Posteriormente, los animalitos fueron también sacrificados en tiempos de Abel, ¿te acuerdas? Caín y Abel. Caín ofreció sus frutos, ¿verdad? Abel, ¿qué le ofreció a Dios? Sus corderitos, ¿verdad? Ahí también hubo sacrificio. Después, como les dije, Noé, después del diluvio, sacrificó animales. En fin. Pero esos animales no podían traer redención a la raza humana, hermanos. Por eso es que vez tras vez, animalito tras animalito, era sacrificado. Pero cuando vino Jesús, eso dice Hebreos, ¿no? Pero estando presente Cristo, dice, ¿cómo cambian las cosas? Juan, cuando lo vio, Juan el Bautista le miró al Señor y dijo ahí unas palabras tremendas: he aquí el Cordero de Dios. No dijo un cordero más, ¿no? De los tantos que ya se han sacrificado. No, este es el Cordero de Dios. No que cubre los pecados, quita el pecado del mundo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Juan el Bautista le dijo, este es el de quien Dios se ha hablado. Cuando Cristo vino, hermanos, como dice aquí, trajo redención, pero por su sangre. Es importante la sangre. ¿Qué beneficio más nos trae la sangre de Cristo, amados hermanos? 1 Juan 1:7. Conocidísimo este versículo, pero tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. ¿Qué libro hemos dicho, hermanos amados? 1 Juan. ¿Después de qué libro está este libro de 1 de Juan? Después de 2 Pedro. Muy bien. Hay manchas en nuestras ropas que a veces son difíciles de sacar, ¿verdad? Por ejemplo, la mancha de un chocolate. Tiene un helado de chocolate, ¿te ha pasado? Difícil de sacar, ¿no? Peor si de pronto salió sangre de la nariz,
camisa blanca, blusa blanca, complicado sacar la sangre, esa mancha. Hermanos, el pecado ocasiona una suciedad tremenda en la raza humana. Suciedad que ni el más potente detergente hubiese podido quitar. Pero la sangre de Cristo, preciosa sangre, hermanos amados, dice en 1:7, pero si andamos, primero de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego, ¿qué dice? Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Perdón, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué efecto tiene la sangre sobre el pecado, hermanos? Lo limpia. Pecados tremendos, pecados graves, viene la sangre y lo deja limpio. Amén. Fíjate esta palabra, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso esa sangre es preciosa, hermanos amados. Un día un delincuente, un criminal llamado Nicky Cruz, escuchó la palabra del Señor. Su sangre era un joven que vivía en Nueva York, ¿ya? Era pandillero. Frecuentemente se había enfrentado en luchas con cadenas, navajas, y había matado gente, habían violado mujeres. Sus manos estaban llenas de sangre de personas que había matado. El testimonio de este joven es tremendo. A los jóvenes que no han escuchado este testimonio, les invito a oír el testimonio de Nicky Cruz. Él todavía vive, por si acaso, y ¿sabes qué? Se ha vuelto un portador del Evangelio. Y en YouTube pueden encontrar sus testimonios, cuenta episodios de su vida, tremendos, hermanos amados. Una noche le escuché el mensaje de la palabra del Señor. Este joven escuchó. Fue tocado por el Señor, hermanos, y con lágrimas entregó su vida a Cristo. ¿Y sabes qué sintió esa noche Nicky Cruz? Él cuenta, ¿no? Una paz tremenda. Y se sintió limpio. Porque ¿qué le había limpiado, hermanos amados? La sangre preciosa de Cristo. Leamos juntos este versículo, el versículo 7 nuevamente, 2 y 3. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué hermoso. Qué maravilloso. Yo me acuerdo del año 1982, yo asistí a la iglesia metodista, ¿ya? Algunos jóvenes acá creo son de ese tiempo, de los hermanos Figueredo especialmente, Mario también, íbamos a la iglesia metodista. Creo que era junio de 1982, si mal no recuerdo. Estábamos reunidos ahí en la casa pastoral con algunos jóvenes más. Yo les cuento, amados hermanos, si bien de niño me gustaba a mí ir a la iglesia mucho, pero ya en mi juventud empecé a adormecerme espiritualmente y el mundo empezó a atraerme, ¿ya? Cuando estuve ya en la promoción, todo eso, ya estaba con amigos del mundo, ¿no? Y fui apagándome espiritualmente. Pero recuerdo esa noche, 1982, en que el Señor, ya así joven, ya no niño, sino joven, le entregué mi vida al Señor. Me acuerdo que estábamos en la casa pastoral ahí de la iglesia, con otros jóvenes más, estuvimos orando, y ahí el Señor me tocó. Y me quedé llorando, amados hermanos.
Llorando me quedé como un niño. Y una paz vino a mi corazón y experimenté esto que dice este versículo, ¿no? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todos los errores que había cometido, las fallas, todo eso, hermanos, quedó borrado. Y me dejó como una hojita en blanco al Señor. Limpio. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo de lindo es de que aún en el caminar cristiano podemos cometer errores, ¿no? Pero, como dice aquí en Primera de Juan justamente, Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no, ¿qué cosa dice? Para que no pequen. ¿Me están siguiendo? Primera Juan 2:1, 2 y 3 juntos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, ¿cuánto dicen amén? Es el Señor Jesucristo. Cuando fallamos, Él está ahí. Él es nuestra propiciación, nuestro sacrificio. Él presentó la sangre ante el Padre. Bendito sea el Señor. Entonces la sangre tiene ese poder de limpiarnos, ¿no? Como también lo confirma en Apocalipsis. A ver, vayamos a Apocalipsis. Un poco más adelante está Apocalipsis. Capítulo 1. En el versículo 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora fíjate aquí: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. ¿Con qué nos lavó de nuestros pecados? Con su sangre, hermanos amados. ¿Ves que es la sangre? Por eso Pedro, yo creo que escribió eso, ¿no? Con la sangre preciosa de Cristo, dice. Porque es tan preciosa, hermanos, que nos limpia de todo pecado. Pero trajo más beneficios, hermanos, la sangre de Cristo. A un inicio decíamos que no se podía entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque había un velo, ¿verdad? ¿Quién nomás entraba al lugar santísimo, dijimos? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una sola vez. Una vez nomás podía acercarse a Dios. Y solo él. ¿Te imaginas el resto del pueblo? Nada lejos, fuera del atrio estaba inclusive. Los otros sacerdotes tampoco. Solo el sumo sacerdote tenía entrada. Pero, perdón, ¿qué hizo el Señor con su sangre? Fíjate, Hebreos 10:19. Vamos al libro de Hebreos, a ver. A su nombre, ¿quién vive? Amén. Estamos viendo los beneficios que trajo para nosotros la sangre de Cristo, amados hermanos. Hebreos 10:19 lo dice de esta manera. Así que, hermanos, dice, teniendo, ¿qué cosa? Libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Podemos entrar al lugar santísimo? Podemos, hermanos. ¿Quién nos ha permitido entrar al lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo. ¿Te das cuenta el privilegio que antes solo tenía el sumo sacerdote? Ahora lo tenemos nosotros. Hoy cuando le hemos adorado, hermano, le hemos cantado, ¿dónde crees que estabas espiritualmente? Estamos en el lugar santísimo ahí adorando, en la presencia de Dios, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Nuestro cuerpo debe estar aquí en la Pucarani, esquina Chuquisaca, entre Montes y Chuquisaca. Pero nuestro espíritu estaba ahí, en el lugar santísimo, adorando a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Gracias a que hemos llegado al lugar santísimo, a la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Léelo nuevamente este versículo, a ver, 2 y 3. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
Nuevamente, si la sangre no se derramaba, no teníamos nada de esto. Con razón, Pedro le dice la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué más ocasionó la sangre de Cristo, hermanos? Nos acercó a Dios. ¿Dónde está eso? Efesios 2:13. Vamos al libro de Efesios. Hay bastantes hermanos que han sido inspirados por el Espíritu Santo y han compuesto canciones, ¿no?, alusivas a la sangre de Cristo, ¿no? Hay himnos muy bonitos que hablan de la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2:13, especialmente a los gentiles, a los que éramos gentiles, dice de esta manera. Efesios, perdón, estoy confundiéndome. No sé si estoy en lo correcto. Efesios 2:13 dice de esta manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿cómo estábamos, hermanos? Lejos de Dios. No teníamos ni cómo acercarnos, ni pensábamos acercarnos, estábamos engañados en pecados, hermano. Pero dice ahora, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué, hermano? ¿Qué nos hizo cercanos? Por la sangre de Cristo. Nos ha dado esa proximidad a Dios, a tal punto que nos hemos entrado al lugar santísimo, hermanos. Donde entraba el sumo sacerdote, ahí nos hemos entrado espiritualmente. Y ahí estamos en comunión con Dios día y noche. ¿Cuánto dicen amén? Bendito sea el Señor. Nos hizo cercanos. Lo leemos juntos, este versículo 13, 2 y 3. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué lindo, preciosa sangre de Cristo. Ahora, la sangre de Cristo también nos justifica. Somos justificados, quiero decir, por la sangre, en su sangre. Romanos 5:9. Vamos a ver el libro de Romanos. Y estamos viendo qué beneficios nos trajo la sangre de Cristo, ¿no? Ha debido ser, sin lugar a dudas, un hecho bien conmovedor, mientras buscamos Romanos 5, la crucifixión del Señor, ¿no? ¿Te imaginas cuando clavos horadaran sus manos? Los golpes escuchar, los clavos abriéndose paso en la carne del Señor. De inmediato seguramente la sangre empezó a brotar, ¿no? Igual en sus pies, ¿no? Pero también un soldado romano dice que agarró la lanza y ¿qué hizo? Le abrió el costado, ¿no? ¿Y qué brotó de su costado, dice? Sangre brotó y agua. Tremendo, ¿no? Momentos para el Señor muy difíciles. Mucha angustia, como dice Isaías, que él fue angustiado, ¿no? Pero para nosotros todo eso fue una gran bendición, amados hermanos. Por eso no debemos tomar en poco la sangre de Cristo. Es realmente algo que le costó a Él mucho dolor, sufrimiento, lágrimas, ¿no? Pero que Él lo hizo por amor a nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 9, dice que estamos justificados en su sangre. Vamos a ver Romanos 5, 9. Leámoslo juntos, por favor, 2 y 3. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pues mucho más, dice, estando ya es un hecho. Estando ya, ¿qué cosa dice? Justificados en su sangre.
La justificación es una doctrina grande en la Biblia, hermanos. Sobre justificación se podría dar todo un mensaje. No solo un mensaje, varios mensajes se podría dar. ¿Cómo se define la justificación? La justificación se define como el acto soberano mediante el cual Dios declara justo a una persona que pone su fe en Cristo Jesús. O sea, es el acto por el cual Dios dice, mi hijo es justo. Pero no por sus obras, sino justo porque ha creído en Jesús. Esa es la justificación. Y aquí dice, por eso, estamos ya justificados en su sangre. Ahí en su sangre, hermanos, Dios nos ve justos. ¿Cuánto dicen amén? Porque su sangre nos ha limpiado de todo pecado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Qué hermoso, qué maravilloso, ¿no? Ahora dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de ¿qué, hermanos amados? De la ira. ¿Sabías que vienen tiempos en que se va a manifestar la ira de Dios? Se va a manifestar sobre este mundo. Apocalipsis menciona que se van a derramar copas llenas de la ira de Dios. Van a sonar trompetas, que a cada toque de trompeta van a suceder eventos sobre esta tierra catastróficos. Catastróficos. Donde dice que van a morir peces, van a morir seres humanos. Esa ira viene. Pero aquí dice, lo de lindo es esta promesa, ¿no? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, dice, ¿de qué? De la ira. Nosotros estaremos con el Señor, hermanos, cuando esto ocurra. Pero no solamente se va a manifestar la ira de Dios, también se va a manifestar la ira de Satanás. Porque, como dice Apocalipsis, él ya sabe que va a tener poco tiempo y va a empezar a hacer destrozos tremendos. Pero bendito sea el Señor, Él nos libra de la ira venidera. Tú estás viendo cómo los países ahora están armando. ¿Has escuchado las noticias? Algo que me llama mucho la atención estos días, ¿saben qué es, hermanos? Que Japón, ustedes saben que Japón tiene una tecnología tremenda, ¿no? Este clase japonés, por ejemplo. ¿Cuántas cosas? Microchips, tiene cositas, ¿no? Los celulares. Japón, desde que le han lanzado la bomba atómica en dos ciudades que eran Hiroshima y Nagasaki, hasta la fecha se ha declarado en un país pacifista. Hasta el año pasado, creo. Él no quería saber, Japón, de armas atómicas. Ya no quería saber. Pero hoy en día ha cambiado. Porque hay una nación que está amenazando a varios países, y es China. Y Japón lo último que ha dicho es: yo tengo que defenderme. Y se está otra vez armando. Pero ya las armas ya no son solamente fusiles, ¿no? Ya son armas nucleares. Entonces varios países ya, con estas agresiones que han habido de países grandes a países chicos, varios países dicen: cualquier rato me van a agredir a mí, yo también me armaré, ¿no? Y la tendencia ahora en varias naciones es empezar a destinar el presupuesto que antes usaban en la educación, en la salud, ya cierto porcentaje lo están desviando a armamento. En Europa también está ocurriendo lo mismo. Entonces, imagínense, hermanos, cuando se empiezan a lanzar misiles nucleares, ¿cómo va a ser de este planeta? Terrible, ¿no? Hace años, solo Estados Unidos tenía esa capacidad, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero hoy en día ya es, varios países ya tienen armamento nuclear, ¿no? Entonces se oyen cada vez más de guerras y rumores de guerras, cada vez se oye más. Y el armamento, todo realmente es algo tremendo que se avecina, hermanos amados. Pero bendito sea el Señor, que Él dice: por Él seremos salvos
de la ira. ¿Cuánto dicen amén? En Él estamos seguros y creemos que Dios siempre va a guardarnos. Bien, bendito sea el Señor que somos justificados en su sangre. La sangre también hace algo tremendo. En Hebreos 9:14 estamos viendo los beneficios que tiene la sangre de Cristo. Vamos a ir al libro de Hebreos, por favor. Hebreos, por si acaso, es el libro que más menciona la palabra sangre en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra sangre se menciona 102 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Y el libro que más menciona esta palabra es Hebreos, en la cual se menciona 22 veces la palabra sangre. Vamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 9. También mientras buscan el Antiguo Testamento, obviamente son más libros en el Antiguo, se menciona 334 veces la palabra sangre, ¿ya? Y el libro que más lo menciona, hermanos amados, en el Antiguo Testamento, la palabra sangre, es el libro del Levítico. Levítico, ¿ya? Son detalles así complementarios para ver un poco este tema de la sangre preciosa de Jesucristo. Dice Hebreos 9:14 que también la sangre nos limpia, algo que igual ningún detergente puede limpiarlo, hermanos. Nos limpia la sangre, la conciencia. ¿Dónde está eso? En el versículo 14, Hebreos 9:14. ¿Cuánto más? Dice. ¿Cuánto más? ¿De qué está hablando ahí? La sangre de Cristo, dice. El cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras, ¿qué cosa dice? Conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La conciencia, hermanos, es aquello que a veces nos acusa, no has hecho esto mal, te dice. Inclusive antes de ser creyentes, la conciencia estaba siempre en nosotros acusándonos, ¿no? Si has hecho esto mal, no está bien. Justamente la sangre tiene efecto sobre la conciencia y dice que nos limpia la conciencia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. O sea, es un poder tremendo tiene la sangre de Cristo, hermanos amados. Pero ¿qué más ha hecho la sangre? En Colosenses 1:20, vamos ahí. Después de qué libro está Colosenses, hemos dicho hace rato. Filipenses, muy bien. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Está hablando del Señor y dice así, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y por medio de Él, dice, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Ahora fíjate esto. Haciendo la paz. Haciendo la paz. ¿Mediante qué? La sangre de su cruz. ¿Cuánto dicen amén? Antes la Biblia nos cataloga, hermanos, como enemigos. Antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios en nuestra mente, así nos cataloga. Así cataloga la raza humana. Y esa enemistad que había con Dios por nuestras malas obras, hermanos amados, dice que el Señor hizo la paz entre Dios y el hombre. Hizo la paz, pero ¿mediante qué? La sangre de la cruz. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso es que ahora tenemos paz con Dios, amados hermanos. ¿Te acuerdas tú del momento que les comenté yo, en 1982? Me acuerdo de ese momento, estábamos ahí con algunos jóvenes y me puse de rodillas. Empecé a orar, a llorar. Me vino una paz, amados hermanos, tan tremenda. Nunca la había experimentado así, en esa profundidad, ¿no? Y esa paz, dice que el Señor la hizo mediante la sangre de su cruz. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hay varios beneficios que trajo, hermanos, a la raza humana y a los que hemos creído de manera particular, la sangre de Cristo Jesús. Para Él fue dolor, fue angustia, fue tristeza. Sin embargo, trajo para nosotros muchísima bendición. Por eso podemos decir, como el apóstol Pedro, no solamente decir la sangre de Cristo, sino la sangre preciosa de Cristo.
¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a agradecer al Señor por esa sangre preciosa que nos ha limpiado, por esa sangre preciosa que nos ha permitido entrar al lugar santísimo, por esa sangre preciosa, amados hermanos, que nos limpia de todo pecado, por esa sangre que nos ha dado eterna redención. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen eterna redención? Eso nomás, como decía una vez el pastor, leyendo esta frase creo que ya hemos dado todo el mensaje, decía, ¿no? Creo que ya no es necesario hablar más. La sangre de Cristo nos ha dado eterna redención. Qué maravilloso. ¿Cuántos se gozan por ello? Amén. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.